La Reserva Federal que preside Jerome Powell también subió su tasa de interés de referencia en 75 puntos base para ubicarla en un rango de 1.5% y 1.75%, la mayor subida de los tipos de interés en Estados Unidos en décadas. De acuerdo con su reporte, la actividad económica muestra una recuperación luego de una ligera caída en el primer trimestre. Además, la generación de empleos ha sido sólida en los últimos meses, en tanto que la tasa de desempleo se ha mantenido baja. El Banco Central de Estados Unidos advirtió que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está causando también enormes dificultades humanas y económicas, un hecho que, entre otros, forman parte de los riesgos de la inflación. Y justamente para ampliar sobre este tema, saludo a Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base y también profesora de Economía en el Tecnológico de Monterrey. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias de tenerme en tu programa. Gracias por tomarnos la comunicación. Gabriela, ¿qué es el impacto que se tiene después de esta alza en las tasas de interés en Estados Unidos? Bueno, pues se anticipaba que el incremento en tasa fuera de 50 puntos base, por lo que los 75 puntos base sorprendió a una parte del mercado financiero. Además, también la Reserva Federal cambió sus proyecciones de crecimiento, las recortó para este y el siguiente año y subió las proyecciones de inflación, lo cual pues da un poquito o una mayor probabilidad de una estanflación en Estados Unidos. Además, también el presidente de la Fed, Jerome Powell, dio una conferencia de prensa en donde dice que no están buscando inducir una recesión, pero al mismo tiempo también dice que esperan que bajen los precios hasta el momento en que la demanda agregada en ese país se contraiga. Y bueno, pues ante esto vemos que los mercados de alguna manera están celebrando, sobre todo porque una alza en la tasa de interés pues más fácilmente puede combatir la inflación, pero por otra parte también el famoso diagrama de puntos que publica la Reserva Federal no fue tan agresivo como lo esperaba el mercado. Ante esto, las bolsas de valores a lo largo del mundo están ganando y el tipo de cambio en México se bajó a niveles alrededor de los 20.41 pesos por dólar. Ahora, esta situación, ¿de qué forma nos impacta a los mexicanos? Es decir, las mercancías que se importan desde Estados Unidos, ¿eso va a cambiar algo? Bueno, con este incremento en la tasa de interés de Estados Unidos, sube el costo del dinero en el tiempo en ese país y con esto, bueno, pues se espera que venga una desaceleración, sobre todo pudiera verse reflejado en las exportaciones que envía México hacia Estados Unidos y un poco también inclusive en las remesas que se reciben. Por otra parte, también pues se espera que la siguiente semana el Banco de México suba su tasa de interés en 75 puntos base también para combatir la inflación aquí. Con esto subiría el costo de los créditos que vemos aquí en México y bueno, pues el mercado pues ya yo creo que le da una probabilidad de 95% a que el Banco de México haga un incremento de 75 puntos base, pero si por alguna razón la sube más agresivamente, digamos a 100 puntos base, que se ve poco probable, pero si lo llega a hacer, pues entonces ahí sí pudiéramos ver una mayor reacción del tipo de cambio, disminuyendo nuevamente hacia los niveles de 20 pesos por dólar. Ahora, Gabriela, nos referimos al aumento en los costos de los créditos de automóviles, hipoteca, tarjetas de crédito, ¿verdad? Así es, para los créditos que apenas se van a otorgar subiría la tasa de interés para los créditos a tasa fija. Para los créditos a tasa variable, obviamente sigue subiendo la tasa, por lo cual pues se recomienda en México la toma de las coberturas de la tasa de interés, sobre todo porque si el Banco de México sube en 75 puntos base la siguiente semana y después le sigue el paso a la Reserva Federal, esto implicaría que la tasa de interés objetivo en nuestro país terminaría el año en un nivel de 9.5%. Ahora, ¿hay algo que pueda detener esto? Se hablaba, y ya lo decía hace unos minutos Jerome Powell, hablaba de la situación que se vive entre Rusia y Ucrania, que eso también sería uno de los motivos por los cuales se están encareciendo las tasas de interés. ¿Qué lo podría detener, Gabriela? Fíjate que se ve un proceso inflacionario que no se espera que se detenga en el corto plazo, aún y cuando terminara la guerra. Sobre todo porque vemos que en Estados Unidos los precios al productor pues siguen estando, o la inflación al productor sigue estando arriba del 10%, encima de la inflación al consumidor, lo cual da la idea de que no han trasladado al consumidor todos estos incrementos en las materias primas. Y bueno, pues aunque terminara la guerra, pues queda todavía esta parte de que los productores trasladen al consumidor las alzas en los precios y por lo tanto, bueno, pues se espera que la inflación continúe alta este y el siguiente año y probablemente hacia el 2023 la Reserva Federal nuevamente pudiera estar viendo inflaciones alrededor del 2%.
Ahora estamos viviendo un rebrote o una ola nueva de la pandemia de COVID-19. ¿Esto también viene a afectar de alguna manera? Genera un poco de cautela, pero sobre todo genera miedo en los confinamientos de China. China ha puesto una política de cero COVID y los confinamientos en ese país han generado mayores disrupciones en las cadenas de suministro y alzas en los precios de los fletes marítimos. Todo esto pues también abona y genera mayores presiones inflacionarias, por lo que en la medida que sigan llegando más olas de COVID-19, pues se generará todavía una mayor presión inflacionaria. Y por el lado de la guerra, pues desafortunadamente no sabemos cuándo va a terminar ni la escala final que va a tener. Y Rusia y Ucrania son grandes productores de materias primas, lo cual pues también seguirá presionando al alza sobre todo el costo de los energéticos y de los granos. Ahora, en un futuro cercano, digamos, ¿se esperaría también un incremento o otro incremento de las tasas de interés? Sí, de hecho, la misma Reserva Federal ha dicho que en el siguiente anuncio la pudiera subir en 50 o 75 puntos base. Esto, aunque parezca ilógico, tranquilizó un poco al mercado porque se había empezado a especular de incrementos de 100 puntos base o un punto porcentual. Además, también la Reserva Federal, pues con este diagrama de puntos, espera que en el resto del año suba la tasa a otros 175 puntos base, con lo cual, bueno, pues la tasa de interés en Estados Unidos pudiera terminar en un nivel aproximado del 3.4%. Para el caso de México es lo mismo, creemos que va a seguir subiendo la tasa de interés porque es la única herramienta que se tiene ahora para poder combatir la inflación, que sabemos que está muy por encima, en el caso de Estados Unidos, muy por encima del promedio del 2%, que es la meta de la Reserva Federal, y en el caso de México, pues también muy por encima del 3%, objetivo del Banco de México. Gabriela, ya por último, ¿cuáles serán las principales recomendaciones en esta situación que estamos viviendo, que bien sabemos es en Estados Unidos, pero de alguna manera también nos impacta en el país? ¿Cuáles serían esas? Bueno, me parece que quien quiera tomar un crédito hipotecario, quien va a comprar una casa mediante un crédito, un carro mediante un crédito, y está pensando hacerlo en este año, ya tiene las posibilidades de tomarlo, que lo haga ahorita, porque las tasas de interés van a seguir subiendo. Y esto, bueno, pues a tasas de interés fija. Mientras que las empresas que tienen créditos a tasa de interés variable, sería recomendable que tomaran coberturas de tasa de interés, ya que pues todo el mercado espera que sigan subiendo las tasas. Bien, Gabriela Siller, agradezco mucho que hayas platicado con nosotros para el auditorio de Milenio Noticias. Muchas gracias a ti, Mario. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bueno.